Hoy vamos a platicar el Salmo 56. Es el Salmo número 10 de los 150 que voy a comentar. Y miren, voy a empezar con este rico café Álamos Sonora. Dios le pague a nuestra hermana Sujei, que ella me trajo esta taza de sus vacaciones. Mmm, qué mejor manera que comentar la Biblia en estos tiempos tan crueles. Y qué mejor que un salmo. Salmos que tanto le gustan a los hermanos, a las hermanas. Compartan este salmo. A ver quién es su favorito, el 56. Y compártaselo porque hoy hay palabra de Dios. Vamos a ministrar a todos los suscriptores de este canal, al distrito de Tijuana y de donde nos oigan, a la iglesia 64. Dios los bendiga. Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Entonces, la guerra contra David es igual a la guerra que está viviendo el cristiano, es sin misericordia, sin respeto a su fe y creencias, continuamente es violentado en todos los lapsos de la historia, desde que eran el pueblo de Israel. Nosotros vimos violentado en el tiempo de los jueces y vemos en el tiempo de David. Vamos a ver violencia en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Cristo, de los apóstoles, a lo largo de la historia. En nuestros tiempos hay una guerra continua y eso va a pasar siempre hasta que Cristo venga. Entonces, arranca así este Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque no confío en nadie más. Todo el día mis enemigos me pisotean. David sentía encima de él a los enemigos, los sentía cerca, los sentía grandes, los sentía pesados, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. No había descanso para este futuro rey. Todas las noticias que recibieran malas, cada vez era más difícil encontrar refugio para salvar su vida. Se sentía menor a todos ellos, porque sus enemigos no eran pocos, era todo un reino junto con su rey que lo odiaban. Entonces, así como David se sentía pisoteado, así fue pisoteada también la sangre de Cristo por todos aquellos que no la aceptan y que no la aceptaron. Y cada vez son más los que están en contra de la palabra, con un espíritu altivo y llenos de soberbia. Quiero reflexionar aquí en esto, porque a veces el cristiano vive en una ilusión, vive en una fantasía que no es así. Nosotros podemos estar perseguidos, podemos estar siendo lastimados en nuestros fundamentos bíblicos, pero David nos enseña que él fue así pisoteado, que así se sentía, y también lo vemos en Cristo, y es algo que podemos vivir y hay que estar preparados porque va a haber muchas situaciones que nos lleguen a nuestra vida, pero que la palabra de Dios va a ser nuestro fundamento. Por eso hablo estos comentarios bíblicos. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuánta gente cuando teme no sabe en quién confiar? No sabe cuál es su refugio, no sabe quién buscar. Pero David sí sabe que en el día del terror, del espanto, cuando las estrategias humanas no son suficientes, Dios está ahí. No como la última esperanza, sino como la invencible. Entonces, el descanso que él puede tener es solo en Dios. En él confía, porque Dios ha sido fiel para él, porque Dios le dio palabra, le dio promesas, lo ungió. Entonces la confianza de David está en él. Nosotros tenemos que cuidar mucho eso. Cuando llegamos al camino de Dios, nadie estaba. Nosotros llegamos, Dios trató con nosotros, Dios nos ayudó. Entonces hay que confiar en lo que Él nos prometió, en lo que Él nos dijo, en lo que Él tiene para nosotros. En Dios, dice el verso 4, alabaré su palabra. O sea, las palabras que Él dijo de mí. No le voy a dar crédito a otras palabras. A veces la gente anda buscando, que alguien me profetice, que alguien me ministre, que alguien me declare. En Dios alabaré su palabra. Es la Biblia en la que tenemos que confiar. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre cuando un Dios
de esta magnitud está conmigo. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por los beneficios que nos da. El hombre sabio solo debe alabarla, porque sin ella no seríamos nada. Y en nuestra casa debe de haber una constante motivación a la lectura de la Biblia, a escudriñarla, a oír predicaciones, mensajes, temas, etcétera. Entonces realmente cuando nuestra confianza está en Dios, el hombre pasa a ser un simple instrumento que Dios usa y que le cede cierta libertad para que nosotros crezcamos, para que nosotros dependamos más de Dios, porque hay gente mala, hay gente que no se va a detener para entorpecer los planes de Dios. Verso 5 ahí en tu Biblia: todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues desvirtúan lo que pasó, lo descomponen según la maldad que hay en los corazones de ellos, porque realmente la historia de David era gloriosa. Había matado a un gigante que era su enemigo, les había dado la victoria, habían cantado, habían celebrado, pero ahora parece que había hecho mal contra ellos porque al rey se le metió un mal espíritu. Ahora estaban cegados contra él, ahora ellos quieren que David muera. Y eso mismo pasó con Jesús. O sea, su causa fue pervertida, su causa fue desvirtuada, fue desviada de una manera por la maldad de los hombres. Entonces, ¿cuántos rechazaron a David después de matar a Goliat? Porque un hombre los incitó. Muchísimos. ¿Cuántos después de que Jesús viene y nos da el ejemplo perfecto lo rechazaron? Muchos no lo recibieron. Y ahora la Biblia, ¿cuántos la rechazan? La desvirtúan cuando busca una manera correcta para nosotros de vida. Muchísimos no la atienden, aún cristianos. ¿Cuántos critican la obra que Dios hace por medio de la iglesia? Muchísima gente reniegan de ella, hablan mal contra ella. Entonces, porque desvirtúan, dice David, pervierten, la cambian para mal. Y eso es lo que nosotros debemos entonces tener, una sabiduría y un discernimiento. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi vida, mi alma. O sea, son como unas bestias salvajes, hambrientas, que están al acecho contra su presa. Lo están estudiando detenidamente para obrar en su contra, para quitarle la vida y así deshacerse de él. Así como animales irracionales que solamente buscan satisfacer su hambre. Y lo mismo pasó con Jesús. Los escribas y fariseos estaban atentos a su ministerio para atraparlo en un error, para desacreditar su ministerio, pero no lo lograron. Así está en este tiempo el mundo, el cristianismo, buscando que en los liderazgos, en los pastorados, en nuestras iglesias se cometa un error para desacreditar toda la obra de Dios. Obviamente va a haber errores porque somos humanos, pero Dios es el que está con nosotros. Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Dice David, tú eres el que sabe, Señor, cuál es la maldad de ellos, que ellos den su propio pago. No necesitan ayuda para ser destruidos, ellos mismos se están destruyendo. Y derriba en tu furor a esos pueblos. O sea, dice el Señor, dice David, a esos que no quieren obedecerte, a esos que no quieren atender tu palabra, a esos que no te quieren buscar, entonces destrúyelos, ¿no? Mis huidas tú las has contado y eran muchísimas. ¿Cuántas veces Dios lo había librado del enemigo? Pon mis lágrimas en tu redoma, en lugar de tinta para escribir, que sean mis lágrimas las que escriban esta historia. No están ellas en tu libro. Dice David, tú tienes el registro, Señor, de lo que he llorado, de lo que he sufrido, de lo que he vivido. Tú tienes el registro. Dios sabía perfectamente cuántas veces David había tenido que huir para salvar su vida de manos de este rey malvado. Y no eran pocas, muchísimas veces. Y cuántas veces había derramado lágrimas David por la injusticia que habían cometido contra él. Muchísimas veces. Entonces dice David, en vez de que pongas una tinta para escribir, mis lágrimas te bastan, son suficientes. Y se lo deja a Dios. Y esto es importante, como él no busca la venganza, sino se la deja a Dios. Y nosotros así debemos de vivir. No busques tú vengarte. No busques tú causarle mal al que te causa mal. Tú vence el mal con el bien y déjaselo todo a Dios. Serán luego vuelto atrás mis enemigos. El día en que yo clamaré, esto sé, que Dios está por mí. Cuando Dios peleará por nosotros, entonces el enemigo no va a tener nada que hacer.
no se va a poder mantener firme, porque Dios está al pendiente de David y de nosotros en todo momento. Dios está por mí, dice, Él pelea por mí, Él defiende mi causa, Él es mi escudo, hermanos. David, un hombre que vivió entre el siglo XI y el siglo X antes de Cristo, y que está preparando con estos salmos, con estas alabanzas, con estos testimonios, su llegada al reinado oficial, y donde él va a vivir muchas circunstancias que las hablaremos más adelante en Segunda de Samuel. Pero qué importante ver ese principio ministerial de este hombre, donde por todo alaba a Dios, por todo glorifica a Dios, por todo bendice a Dios. Y ese espíritu no se nos debe de quitar a nosotros. Así como llegamos en una efervescencia de espíritu, de gozo, de servicio, debemos de seguir. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Entonces recordaba la unción y las palabras que Samuel había declarado sobre él, y sabía que eran palabras de Dios. Alababa esa ley que Dios les había dado en el Sinaí a Moisés. Él alababa que Dios les había dado esos planes y esos estándares de vida maravillosos. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, envalentonado David, porque sabe que Dios ha estado con él, y aunque todo su entorno le dice que está en peligro, que corre riesgo, pero él se envalentona y dice, no voy a temer. El hombre no puede hacerme nada, es un simple mortal y pequeño instrumento que Dios va a usar. No puede hacer nada contra el Dios todopoderoso y glorioso. Qué importante es ir a la Biblia y que nuestra fe crezca. La fe viene por el oír, un día lo vamos a comentar, pero para ellos en su contexto, para nosotros el oír es ir a leer la Biblia. Ellos no tenían las Biblias, alguien se las leía o la escuchaban, pero nosotros sí podemos ir a ella. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. O sea, tus pactos, tus promesas, las leyes que tú has puesto están sobre mí, están conmigo, las he aceptado, las he obedecido, no las puedo soltar, ni las quiero soltar, y te voy a pagar alabándote, porque tú has permitido y has hecho un pacto conmigo que no soy nadie. Y así deberíamos de vivir. Subraya ese verso 12, están tus votos sobre mí, su ley sobre mí. No hay otros votos y otra ley. Yo le voy a cumplir a Dios para que entonces sus bendiciones estén sobre mí. Y no voy a decir, ay, qué carga tan pesada como los llorones. Ay, tantos años sirviendo a Dios. Ay, no puedo más. No, voy a alabarte porque te doy la gloria por tus leyes, por tus reglas, por tu doctrina, por todo lo que haces. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Cierro con esto este salmo. Salmo 10 ya comentado, este Salmo 56, hermanos, ya le quitamos 10 salmos a este gigante de la Biblia que es el libro de los Salmos, que tiene 150, y Dios nos va a ayudar porque todos estos salmos que he comentado son previos al reinado de David, ¿no? Entonces, ¿qué dice David? Me salvaste de la muerte, porque el enemigo estaba en mi contra, me has librado de estar en el suelo, y no has permitido que me desvíe, no has permitido que me quiera vengar. Has ayudado en mis sentimientos, me has cuidado para que mis pies sigan firmes, aunque traiga todo este peso. Gracias, Señor, dice, porque para que ande delante de ti en la luz de los que viven. Es decir, que todos sean testigos de que yo me voy a mantener obediente a ti siempre. No dependo de lo que digan, no dependo de lo que piensen. Yo, en la luz de los que viven, yo voy a ser testimonio claro de quién es Dios. Bendiciones y ánimo.